antes de que existiera Wall Street, antes de que Roma soñara con legiones y acueductos, antes de que alguien pronunciara la expresión economía global. Ya hubo un imperio que entendió algo que hoy seguimos fingiendo que es moderno. El poder no se impone solo con ejércitos, se consolida con la arquitectura invisible del dinero. Y los persas aqueménidas no solo comprendieron esa verdad, la diseñaron desde cero. Bienvenidos a El Cronista Financiero, donde la historia, el dinero y el poder convergen. Cuando pensamos en la antigua Persia, imaginamos palacios en Persépolis, relieves de piedra, arqueros inmortales y un territorio que se extendía desde el mar Egeo hasta el valle del Indo. Un coloso territorial sin precedentes en el siglo VI a.C. Pero lo verdaderamente revolucionario no fue su ejército, fue su sistema financiero. Mientras Grecia debatía filosofía y Roma aún no era más que una ciudad ambiciosa en el centro de Italia, Persia ya había construido el primer sistema financiero imperial plenamente integrado de la historia. Impuestos estandarizados, moneda común, distritos administrativos con cuotas fiscales fijas, reservas estratégicas de oro y plata, infraestructura para mover información y capital a escala continental. No lo inventaron los romanos, no lo inventaron los griegos, no lo inventaron los chinos, lo inventaron los persas. Y todo comenzó con un problema que habría destruido a casi cualquier gobernante. A mediados del siglo VI a.C., Ciro II, Ciro el Grande, conquistó a los medos, derrotó a Lidia, tomó Babilonia y unificó bajo su mando al mayor imperio jamás visto hasta entonces. Cerca del 40% de la población mundial quedó bajo su autoridad. El crecimiento fue vertiginoso. Y como ocurre siempre en la historia del dinero, cuando el crecimiento supera a la contabilidad, el sistema empieza a agrietarse. Cada territorio conquistado tenía su propia lógica económica. Babilonia recaudaba tributos en grano. Lidia utilizaba monedas metálicas. Egipto prefería gravámenes agrícolas. Algunas regiones pagaban en metales preciosos, otras en ganado o bienes manufacturados. Era un mosaico de sistemas incompatibles, funcionales a nivel local, inútiles para gobernar un imperio. Ciro fue un genio militar y un gobernante tolerante, pero no era un arquitecto financiero. Su estructura funcionaba apenas. Y los imperios, como las empresas, no colapsan por falta de ambición, sino por crecer más rápido de lo que pueden organizar sus cuentas. Tras su muerte, los problemas se multiplicaron. Gobernadores regionales desviando tributos, provincias fronterizas actuando como reinos independientes, corrupción, descoordinación logística, miles de kilómetros sin un sistema uniforme de control fiscal. La pregunta era brutal. ¿Cómo unificas culturas, idiomas, religiones y economías sin perder el control en cuanto das la espalda? La respuesta llegó con Darío I. Darío no necesitaba conquistar más, necesitaba estabilizar. Y su solución fue una revolución silenciosa, convertir las finanzas en la columna vertebral del imperio. Primero, reorganizó el territorio en satrapías, distritos administrativos claramente delimitados. No era una simple descentralización. Cada satrapía tenía una cuota fiscal fija, calculada según su riqueza, población y capacidad productiva. Nada de tributos arbitrarios. Nada de envíen lo que puedan. Las obligaciones eran medibles, previsibles y registradas. Había nacido el primer gran sistema burocrático de impuestos de la historia. Si hoy te quejas de Hacienda en España o del Servicio de Administración Tributaria en México, piensa que hace 2500 años Persia ya había entendido que sin recaudación clara no hay Estado posible. Pero Darío fue más lejos. Comprendió algo que hoy sigue siendo central en la economía explicada con honestidad. No puedes integrar un territorio diverso con docenas de monedas distintas. Las economías no escalan sobre la confusión, escalan sobre la confianza. Así nació el dárico de oro, una moneda con una pureza cercana al 96% y un peso estándar de aproximadamente 8,5 gramos. Junto a su equivalente de plata, el siglo, se convirtió en el sistema circulatorio del imperio. Por primera vez, comerciantes desde Egipto hasta Anatolia y el Valle del Indo podían intercambiar bienes utilizando la misma unidad de valor. Los soldados podían cobrar en una moneda aceptada en todo el territorio. Los impuestos se cuantificaban con precisión. Liquidez. Esa palabra que hoy escuchas en los mercados financieros ya existía en esencia hace 25 siglos. El dárico fue tan estable que incluso los griegos, enemigos militares de Persia, lo utilizaron en el comercio. Cuando tus adversarios adoptan tu moneda, has creado algo más poderoso que un ejército. Fue, en cierto modo, una moneda de reserva primitiva, como la libra esterlina en el siglo XIX, como el dólar de Estados Unidos en el siglo XX y XXI. Y aquí aparece el primer paralelismo incómodo. Las naciones no adoptan una moneda por simpatía, la adoptan por confianza. El dinero es confianza. Y cuando esa confianza muere, los imperios también.
Pero el dinero no solo necesita estabilidad, necesita movilidad. Por eso Darío impulsó la construcción de la famosa Ruta Real, un corredor de aproximadamente 2.700 kilómetros con estaciones de relevo cada 20 o 30 kilómetros. Permitía enviar mensajes desde Susa hasta Sardes en poco más de una semana. Imagina eso en el siglo V a.C. Mensajes administrativos, órdenes fiscales, lingotes, información estratégica, todo circulaba por esa arteria imperial. Infraestructura es poder. Hoy las rutas no son de piedra, son cables submarinos de fibra óptica, puertos estratégicos, corredores energéticos. China lo sabe con su nueva ruta de la seda. Estados Unidos lo sabe con su dominio de los mares y del sistema financiero internacional. La Unión Europea lo sabe cuando regula los flujos de capital bajo el Banco Central Europeo. Persia lo sabía hace 2500 años, y detrás de esa maquinaria, las tesorerías de Persépolis acumulaban reservas colosales de oro y plata. No eran lujos decorativos, eran reservas estratégicas, un fondo de estabilización antes de que existiera el término, un seguro contra guerras, hambrunas o rebeliones. Aquí entra una lección que en América Latina conocemos demasiado bien. En Argentina, el colapso de 2001 y el corralito argentino demostraron lo que ocurre cuando el sistema financiero explicado en teoría choca con la realidad de reservas insuficientes y confianza evaporada. En España, la crisis de 2008 expuso la fragilidad de un crecimiento basado en deuda inmobiliaria sin planificación patrimonial sólida. Los persas habrían considerado una herejía depender exclusivamente de deuda para sostener el Estado. Si los aqueménidas hubieran tenido un lema, habría sido simple: prepárate antes de la crisis. No financiaban estabilidad con improvisación. La financiaban con acumulación estratégica. Y aquí aparece algo fascinante. Persia no gobernó aplastando identidades. Gobernó integrándolas en un sistema financiero común. Templos locales participaban en la economía imperial. Élites regionales recibían incentivos y préstamos. Los sátrapas eran vigilados y auditados. Dinero y poder entrelazados con disciplina administrativa. No era capitalismo explicado como ideología, era gestión de capital aplicada a escala continental. Los romanos copiarían la tributación provincial. Los imperios posteriores adoptarían tesorerías centralizadas. Incluso la lógica de las reservas internacionales actuales tiene ecos persas. Pero la historia no es un museo, es un espejo. Miremos el presente. Hoy los estados operan con déficits estructurales que habrían parecido suicidas en el mundo aqueménida. La deuda pública en muchas economías desarrolladas supera el 100% del Producto Interno Bruto. La inflación explicada en conferencias técnicas se convierte en un impuesto silencioso que erosiona el ahorro de la clase media. Y mientras tanto, se normaliza la idea de que el endeudamiento permanente es sostenible. España vivió rescates bancarios en 2012. América Latina ha transitado defaults recurrentes desde el siglo XIX. La historia de la deuda en nuestra región es una secuencia de euforia, endeudamiento y ajuste. Los persas entendieron algo que seguimos olvidando. La contabilidad no es un detalle técnico. Es la base del poder. Roma no cayó el día que un bárbaro cruzó una frontera. Cayó tras siglos de devaluación monetaria y deuda militar creciente. El imperio español del siglo XVI, inundado de plata americana, sufrió inflación crónica porque no desarrolló una estructura fiscal eficiente. El imperio británico perdió hegemonía tras el agotamiento financiero de 2 guerras mundiales. No son las batallas las que quiebran primero a un imperio. Es el balance. Y esa lección no es solo para gobiernos. Es para cualquiera que aspire a independencia financiera. Porque la libertad monetaria no se construye con ingresos altos sin control. Se construye con estructura, reservas, previsión y mentalidad financiera sólida. Mide lo que importa. Estandariza tus procesos. Construye estructuras que resistan presión. Prepárate antes del impacto. Eso es planificación patrimonial en esencia. Los aqueménidas aplicaron principios que hoy asociamos con estrategias de riqueza y gestión de capital, diversificación territorial, reservas líquidas, control fiscal, moneda estable. No escribieron tratados teóricos, dejaron práctica. Pero incluso ellos demostraron el último principio incómodo. Ningún sistema sobrevive si sus líderes dejan de respetarlo. Con el tiempo, los sucesores de Darío se volvieron más complacientes, más aislados, más indulgentes. La disciplina administrativa se relajó. Los sátrapas ganaron autonomía excesiva. La corrupción regresó. Cuando Alejandro de Macedonia invadió, no derrotó a una máquina impecable. Encontró un sistema que había olvidado por qué funcionaba. Los imperios no colapsan porque existan enemigos. Colapsan porque se vuelven arrogantes frente a su propia contabilidad. Y aquí la pregunta no es histórica, es actual. ¿Qué ocurre cuando los bancos centrales tratan la estabilidad monetaria como una variable política?
¿Qué sucede cuando la inflación explicada en porcentajes moderados se convierte en pérdida constante de poder adquisitivo? ¿Qué pasa cuando la deuda cero parece una fantasía en vez de un objetivo de disciplina? El patrón persiste. La diferencia es que hoy las cifras son más grandes y los discursos más sofisticados, pero la gravedad financiera no ha cambiado. Si quieres empoderamiento financiero real, observa a los persas. No por nostalgia imperial, sino por claridad estructural. Ellos entendieron que el dinero es infraestructura, que la independencia económica requiere previsión, que la riqueza sin sistema es ilusión. La clase media endeudada suele perseguir ingresos. Los verdaderamente estratégicos construyen estructura. Y eso aplica a estados, empresas y hogares. La historia no se repite, pero rima. Y si no la entiendes, te aplasta igual. Si esto cambió tu forma de ver las cosas, suscríbete. La historia tiene las respuestas y yo te mostraré los lugares donde nadie quiere que mires.